Realmente odio cuando llueve. La sensación en el aire y la humedad provoca que se me erice la piel, y el repiqueteo de las miles de pequeñas gotas golpeando mis oídos me desespera. Carajo, cómo odio la lluvia. Mi cabeza llenándose de recuerdos, malos recuerdos, imágenes de mi abuelo encogido debajo de las mantas, un veterano de guerra, lloriqueando como un niño, mientras el sonido de los truenos sacudía en la casa. Por eso tengo miedo de la lluvia. Lo que trae de nuevo cada vez un monstruo, una maldición. Yo tenía 2 años cuando mi papá se fue. Simplemente desapareció sin decir una sola palabra. Mi mamá hizo todo lo posible para cuidar de un recién nacido. Ella era todavía muy joven. Apenas tenía 20 años cuando vine al mundo. Ella luchó tanto por mí, ya que sus padres cortaron toda conexión con ella, pero afortunadamente mis abuelos paternos nos apoyaron sin dudarlo. Tuvimos mucha suerte. Nos acogieron y me cuidaron cada vez que mamá tenía que trabajar en interminables turnos de trabajos mal pagados para mantenernos. Al final, mi madre consiguió un gran puesto como secretaria de un abogado y pudimos vivir más holgadamente en nuestro propio apartamento. Sí, mamá es increíble, y cuando yo tenía 6 años, decidió terminar su educación universitaria. Para ella era difícil trabajar, estudiar y criar a un hijo, así que mi abuelo se ofreció a cuidarme de vez en cuando. Recuerdo lo emocionado que estaba al ver la vieja camioneta del abuelo llegar a la escuela para buscarme. La abuela había fallecido un par de años antes, así que la casa era solo para los muchachos. Me tocaba pasar la tarde con él, y mamá me recogería en la noche. Las cosas eran bastante buenas, eran increíbles. El abuelo siempre me dejaba hacer lo que quisiera y me contaba historias de su época de soldado, luchando en selvas oscuras y lluviosas. Me llamaba su socio o compañero. Solo 2 hombres contra el mundo, decía. Solo había una cosa que siempre encontré un poco peculiar acerca de mi abuelo. A él le aterrorizaba la lluvia. Realmente no pensaba mucho en ello, simplemente no me recogía en los días lluviosos, y eso molestaba un poco a mamá. Cuando ocurría en su casa, me agarraba y me llevaba al piso de arriba, a su habitación, y nos encerrábamos en el armario. Luego nos sentábamos en la oscuridad y él sollozaba en silencio, mientras susurraba: «Está bien, socio. Está bien. Superaremos esto». Tan pronto como dejaba de llover, se tomaba un momento para recobrar la compostura y el día continuaba como si nada. Fue cuando cumplí 10 años que finalmente me atreví a preguntar: «Abuelo, ¿qué pasa cuando llueve?». Hizo una pausa y con una mirada áspera me dijo: «¿A qué te refieres, socio?». «Ya sabes, cuando llueve siempre tenemos que subir al armario, incluso cuando solo es una llovizna. ¿Por qué tenemos que encerrarnos ahí?». El abuelo miró entonces hacia afuera, hacia las nubes. A pesar de ser una hermosa tarde soleada, dejó escapar un profundo suspiro. Luego se volvió hacia mí y finalmente respondió: «Vamos, compañero. Vamos al sofá para que pueda contarte una historia». Mi anciano abuelo giró y caminó lentamente hacia la sala de estar. Yo me apresuré y tomé su mano para ayudarlo. El abuelo había ganado unos cuantos años ya, pero cuando sostuve su mano, él la apretó con tanta fuerza que sentí una oleada de nerviosismo recorrer mi cuerpo. Le tomó casi 1 minuto, pero finalmente llegamos al viejo sofá de piel sintética. El abuelo suspiró al dejarse caer. Yo arrastré los pies para tomar asiento a su lado. Él rió entre dientes y despeinó mi cabello. La sonrisa del abuelo se desvaneció lentamente cuando entornó sus ojos hacia un horizonte lejano en el tiempo, y sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos. Me miró, respiró hondo para prepararse, entonces contó su historia. Verán, mi abuelo era muy joven en ese momento, apenas había cumplido los 22 años cuando lo enviaron a Vietnam. Él solía relatarme todo tipo de historias heroicas cuando era más pequeño, pero esta
era diferente. Su voz era baja y temblorosa, un susurro amargo, lleno de dolor, al relatar aquella anécdota. Un joven soldado luchando por su país formaba parte de una división de infantería. Su batallón se había enterado de la posición del Vietcong. Escondidos en una aldea cercana, los días pasados caminaron en el desierto hasta el cansancio, y luego las batallas en la jungla húmeda los había dejado paranoicos. Al abuelo le temblaban las manos en este punto, mientras describía lo silenciosa que podía llegar a ser una noche en la intemperie. Tanto que parecía devorar el sonido de sus pasos. No se emitía ningún ruido. Contaban con poca munición y la moral estaba por los suelos, pero avanzaban a pesar de todo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca de una de las cabañas del pequeño poblado, apagaron sus luces, encendieron antorchas. Entonces prendieron fuego a todo. Mi abuelo comenzó a llorar en este punto. Describió el nauseabundo olor como algo insoportable, mientras las llamas iluminaban las nubes oscuras sobre ellos. Hizo una pausa en su relato para toser incontrolablemente. Era como si volviera a aquella noche de pesadilla. Le di unas palmaditas en la espalda, en toda mi inocencia. Luego él me tomó de las manos y me miró con ojos llorosos, continuando su relato. Lo vi dudar, quizás, porque yo era muy joven en ese momento, pero parecía decidido a contar su verdad. Me dijo que los gritos surgieron de las crepitantes llamas cuando gente cubierta por el fuego rugiente comenzó a salir desesperada de las chozas. Su pelotón aprovechó el caos y, blandiendo machetes y cuchillos tácticos, remataron a todos y cada uno de ellos. Los cuerpos ardían, los gritos resonaban. Los gritos de mujeres y niños empezaron a inundar sus oídos. Mi abuelo describió que se encontraba parado en el centro del pueblo, dándose cuenta lentamente de su error, cuando una mujer salió de su casa mientras su cuerpo ardía. Lentamente se acercó a mi abuelo para gritarle en un idioma que él simplemente no entendía. El abuelo estaba horrorizado, paralizado, mientras ella continuaba gritándole hasta que finalmente se derrumbó en el suelo. Los demás gritos y súplicas amainaron lentamente. Entonces llegó el estruendo de un trueno. La lluvia comenzó a caer sobre ellos. Era el comienzo de la época de los monzones. Cayó con tanta fuerza que las llamas se extinguieron rápidamente. Los cuerpos que ardían como brasas eran ahora montones de carne derretida. Cuando el abuelo miró a la mujer, se dio cuenta de que llevaba algo en sus brazos. ¡A alguien! Comenzó a describir las náuseas que sintió, la culpa que, como un rugido, explotó en su cabeza al darse cuenta que ella sostenía los restos carbonizados de un bebé. Mi abuelo comenzaba a ahogarse de nuevo y dejó escapar una tos desagradable. Yo era aún muy joven, pero incluso en ese momento pude darme cuenta de lo mucho que estaba sufriendo. Todo lo que pude hacer fue abrazarlo mientras comenzaba a sollozar nuevamente. Él me envolvió con sus brazos con tal fuerza que por un momento no pude respirar, pero le devolví el abrazo con toda la fuerza que un niño puede reunir. Nos sentamos en silencio por un momento hasta que él susurró: «Esa no es la peor parte, compañero. Se puso mucho peor». Cuando lo escuché decir eso, sentí mi corazón caer hasta mis pies. Traté de mirarlo, pero no pude mover ni un músculo. Él volvió a susurrar: «Esa mujer me maldijo». Sus palabras, como su carne esa noche, quedaron grabadas a fuego en mis recuerdos. El abuelo comenzó a temblar mientras continuaba su relato. Pregunté sobre sus palabras y, aparentemente, fue una maldición. En sus palabras rezaba que se vengaría de mí y de mis hombres. Me abrazó de nuevo y pude sentir sus lágrimas cayendo desde la parte superior de mi espalda. Cada vez que lloviera, ella vendría por nosotros, y uno a uno, mis hombres empezaron a caer cada vez que se desataba una maldita lluvia. Gimió de dolor al decirlo.
No se detuvo ahí. Ella quería a todos mis hombres, pero no se refería solo a mi batallón, ni tampoco terminaría conmigo. Me soltó de su agarre y me miró profundamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de una tristeza interminable. Ella no se detendría hasta tomar a mi hijo también, tu padre. Luego a ti, y si logras sobrevivir, entonces reza para no tener un hijo. Dijo con terror en su voz. No pude aguantar más. Aquello era demasiado para un niño como yo, y me eché a llorar. Mi abuelo se dio cuenta de lo que había hecho, e hizo todo lo posible para distraer mi mente joven y ayudarme a olvidar. Todo volvió a la normalidad. No lo olvidé. Esa historia que me contó se quedó grabada en mi mente durante mucho tiempo. Él me pidió que nunca le dijera a mamá y jamás lo hice. Tenía demasiado miedo de contarle a una persona sobre esto. Ojalá pudiera decirles que ahí fue cuando terminó esa historia, en aquella oscura noche de verano, pero aquí es donde en realidad comienza. Fue ese mismo año, un par de meses después de aquel episodio. Yo estaba fuera de la escuela y mamá tenía que tomar unas clases por la noche, así que el abuelo sugirió que me quedara con él. Fue muy divertido pasar la noche en su casa. Como siempre, veíamos películas, comíamos toneladas de bocadillos y comida chatarra. Una tarde en particular, en la que estábamos viendo dibujos animados en la televisión, nos quedamos dormidos, supongo. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero me despertó el sonido de un trueno resquebrajando el cielo. Miré a mi alrededor. Las luces estaban apagadas y podía escuchar la lluvia cayendo lentamente sobre la vieja casa. Puse mi mano sobre el hombro del abuelo y traté de despertarlo. En un instante se movió y abrió lentamente los ojos. Estaba a punto de preguntarme por la hora, estoy seguro, hasta que fue interrumpido por el retumbar de varios truenos a la vez. A pesar de la oscuridad, pude ver cómo sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó las gotas golpeando la casa. Agarró mi mano e hizo todo lo posible para levantarse del sofá. Saltamos de ahí y puse todo mi esfuerzo en seguirle los pasos en la oscuridad. «Vamos, rápido, tenemos que ir arriba», gritó. Nos dirigimos a trompicones a las escaleras y cuando llegamos al pie de estas, la lluvia parecía caer con mucha más fuerza. El sonido del agua corriendo era casi ensordecedor. Fui un paso por delante de mi abuelo, sosteniendo su mano con fuerza, mientras trataba ahora de ayudarlo a subir cada escalón. Apenas llevábamos la mitad del trayecto, cuando el abuelo dejó de moverse de repente. Me volví para mirarlo, y entonces vi que sus ojos estaban clavados en el inicio de la escalera. Algo se mezclaba con el sonido de las gotas de lluvia y los truenos, un chirrido bajo, como si alguien estuviera intentando imitar el ruido de las cigarras con una garganta rota. Miré hacia la oscuridad, pero no pude ver nada hasta que un rayo iluminó el espacio a su alrededor. Fue un breve momento, un lapso ínfimo de tiempo, pero al pie de la escalera, el atisbo de una figura oscura que nos miraba, delgada, desnuda, con la piel oscura, agrietada, de pie con las piernas dobladas torpemente y el cuello inclinado hacia un lado. Su cabello era largo, estaba despeinado hasta la cintura, tenía un brazo colgado hacia abajo, mientras que el otro sostenía algo contra su pecho. Tenía tanto miedo. No sabía quién era esa persona ni cómo había entrado, pero le grité a mi abuelo: «¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! ¡Tenemos que subir!». Pero él seguía congelado en su lugar. Sentí sus manos sudar y temblar en mi agarre. Un rayo cayó de nuevo, y cuando la iluminación entró a la habitación, la figura estaba un paso más cerca, en el primer escalón. Entonces grité, mientras tomaba ambas manos de mi abuelo para tirarlo escaleras arriba. La lluvia seguía cayendo, pero ese chirrido, ese repugnante zumbido, sonaba cada vez más fuerte. Otro destello de la tormenta y de nuevo, eso se acercó lo suficiente para darme cuenta
de que se trataba de una mujer. Ella estaba quemada de la cabeza a los pies. Pude ver fragmentos de su carne carbonizada agrietándose mientras se acercaba más y más hacia nosotros. Yo era demasiado pequeño, demasiado débil para alejar a mi abuelo de ella. De repente las luces empezaron a parpadear. Pude ver lo que sostenía la mujer quemada, pequeño y desnudo en sus brazos de carbón, y hacía una masa carnosa y derretida, que me miraba con dos amplias cuencas de oscuridad en lugar de ojos, lo que parecía ser una boca abierta y desdentada en perpetuo lamento. El chillido, ese ruido provenía del pequeño. Mi abuelo soltó mi mano y se quedó parado frente a ellos, aturdido. Le grité de nuevo, pero mis gritos fueron ahogados por otro más fuerte. No fue solo por uno. Fue como si decenas de personas lloraran de dolor. Las luces parpadearon salvajemente, como si de una estroboscópica se tratase. La mujer empujó a mi abuelo con fuerza contra las escaleras. Luego ella misma quedó sobre él. Escuché cómo sus viejos huesos se rompían con el impacto. Su cuerpo quemado encima de mi abuelo, y el pequeño bebé derretido aplastaba su pecho, arrastrándose hacia su boca. Me paralicé por el pavor cuando la cosa gateó sobre él, hacia su boca. Mi abuelo trató de resistirse, pero la mujer quemada estiró los brazos. Escuché un poco los huesos sanos que le quedaban cediendo ante la presión, y a él dejando escapar un grito ahogado de agonía. Mi abuelo dio arcadas cuando el ser carnoso comenzó a cavar dentro de él. Yo dejé escapar alguno que otro grito, suplicándoles que se detuvieran. Entonces el pequeño monstruo hizo ademanes de sacar algo de mi abuelo. Esa cosa partió su mandíbula y entonces abrió su boca de una forma dantesca para sacar meticulosa y cuidadosamente un rojo corazón palpitante desde su garganta hacia afuera de su boca. La mujer se acercó lentamente al corazón y lo tomó entre sus manos. Me miró con un ojo a través de su largo cabello negro. Se lo llevó hacia la boca, abriéndola de forma antinatural. Entonces me reveló dientes negros y afilados, dentro de lo que parecía ser un vacío impenetrable. Entonces los hundió en el corazón, masticando con gusto y derramando la sangre sobre la carne chamuscada del bebé. Su risa se convirtió entonces en cientos de chillidos agudos de deleite por la sangre que le bañaba. Después de que terminó de masticar y devorar el corazón de mi pobre abuelo, me miró y se lamió la sangre de sus labios agrietados. Luego tomó al bebé. Las luces se apagaron de nuevo, dejándome en la oscuridad total. Escuché algo rodar por las escaleras y golpear al pie de estas. Con otro rayo en la habitación, pude ver el cadáver de mi abuelo, ensangrentado, profanado, roto, al pie de las escaleras. Caí de espaldas sobre mi trasero. Me quedé ahí sentado en medio de las escaleras, cubierto de lágrimas, mocos y orina. Así estuve mirando el cadáver sin vida durante horas, hasta que finalmente dejó de llover. Cuando mi madre vino y encontró aquella escena, soltó un grito espeluznante, pero yo no respondí. Me quedé ahí. El diagnóstico fue que mi abuelo tuvo un infarto y se cayó por las escaleras. No hace falta decir que necesité de mucha terapia para lidiar con lo sucedido esa noche. Los años pasaron, pero poco a poco, al menos aprendí a sobrellevarlo. Sí, siempre que llueve me convierto en un desastre frenético, mientras hago todo lo posible por esconderme de algo. Mamá simplemente no podía dejar de preocuparse por mí, así que dejó todo de lado para acompañarme en todo momento. Luego me convertí en un hombre joven. Ahora tengo 20 y tantos, y solo trato de darle sentido a lo que vi esa noche lluviosa. Realmente me arruinó, incluso ahora. Tengo que faltar al trabajo si llueve, corro al baño o a alguna habitación u oficina sin ventanas para encerrarme. Sin embargo,
Recibí noticias el otro día. Aparentemente, mi ausente padre fue encontrado en medio de la calle del otro lado del país. Tuvo un infarto cuando cruzaba la calle durante una noche lluviosa y un coche que pasaba no se detuvo a tiempo. No estoy seguro de qué hacer a continuación, pero espero que esa cosa no me encuentre. El otro día comenzó a llover y vi algo arrastrándose afuera de mi ventana. Sea lo que sea, no está satisfecho, y no lo estará hasta llevarse a todos los hombres de mi abuelo. Tengo tanto miedo de terminar como ellos. Me aterroriza volver a ver esas cosas. Yo tengo tanto miedo de la lluvia. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.